Deuteronomio 10:16. Por lo tanto, circunciden el prepucio de su corazón y no sean más de dura cerviz. Jeremías 4:4. Hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, circuncídense para el Eterno. Remuevan los prepucios de su corazón. De otra forma, mi furia azotará como el fuego, quemando tan caliente que nadie la puede apagar, porque sus obras son tan malvadas. Romanos 2:17. Pero si tú te llamas a ti mismo judío y descansas en la Torá y te jactas de Elohim, sabes su voluntad, das tu aprobación a lo que es justo, porque has sido instruido en la Torá. Y si te has persuadido a ti mismo de que eres un guía para los ciegos, una luz en la oscuridad, un instructor para el que está espiritualmente sin conocer y maestro de niños, ya que en la Torá tienes el cuerpo de la sabiduría y verdad. Entonces tú, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Predicando, no robarás, ¿robas tú? Diciendo, no cometerás adulterio, ¿cometes adulterio? Detestando los ídolos, ¿cometes tú actos de idolatría? Tú, que te enorgulleces de la Torá, deshonras tú al Eterno, desobedeciendo la Torá. Como dice en el Tanaj, es por tu causa que el nombre de Elohim es blasfemado por los Goyim. Pues en verdad, la circuncisión es de valor si tú haces lo que la Torá dice. Pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión ha venido a ser incircuncisión. Por lo tanto, si un hombre incircunciso guarda los requerimientos justos de la Torá, su incircuncisión no será contada como circuncisión. En verdad, el hombre que está físicamente incircunciso, pero obedece la Torá, ejercerá como juicio sobre ti, que has tenido hecha la Brit Milá y tienes Torá escrita, pero la violas. Pues el judío genuino no es el que simplemente es judío externamente. La circuncisión verdadera no es solo externa y física, pero el judío genuino es el que lo es interiormente, y la circuncisión verdadera es del corazón, en el ruaj, no en la letra. Así que su alabanza no viene de los hombres, sino del Eterno. Romanos 3. ¿Qué ventaja tiene entonces el judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Mucho, en todo sentido. Primeramente porque les han sido confiadas las palabras del Eterno. Porque si algunos de ellos fueron incrédulos, ¿acaso porque no creyeron, invalidaron la fe del Eterno? De ninguna manera, porque el Eterno es veraz y todo hombre es mentiroso, como está escrito, para que seas justificado por tus palabras y seas declarado inocente cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia del Eterno, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Eterno porque derrama su ira? Hablo como humano, de ninguna manera, porque en tal caso, ¿cómo juzgará Elohim al mundo? Pero si por mi mentira la verdad del Eterno abundó para su gloria, ¿por qué pues
¿Soy yo juzgado como un pecador? ¿O acaso diremos, como algunos nos calumnian, afirmando que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Su juicio está reservado para la justicia. Entonces, ¿qué? ¿Tenemos la supremacía? Porque antes hemos determinado que tanto judíos como gentiles están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque al Eterno. Aún a todos se han desviado y han sido excluidos. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Tumbas abiertas son sus gargantas, y sus lenguas son engañosas. Hay veneno de áspid debajo de sus labios. Llena de maldición y amargura está su boca, y sus pies se apresuran a derramar sangre. Hay zozobra y miseria en sus caminos. No conocen la senda de paz, ni hay temor del Eterno ante sus ojos. Ahora bien, sabemos que lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y el mundo entero sea hallado culpable delante del Eterno. Porque ninguna carne es justificada delante de él por las obras de la ley, porque el pecado fue dado a conocer por medio de la ley. Pero ahora, sin la ley, la justicia del Eterno es revelada, y dan testimonio de ello la ley y los profetas. Porque la justicia de Elohim es para todo hombre mediante la fe de Yeshua, y también para todo el que cree en él, porque no hay distinción, por cuanto todos han pecado y se encuentran privados de la gloria del Eterno, pero son justificados gratuitamente por medio de la gracia y mediante la salvación que es por medio de Yeshua, a quien el Eterno preordenó como propiciación por su sangre mediante la fe a causa de nuestros pecados cometidos anteriormente, por la oportunidad que el Eterno nos dio en su paciencia para la demostración de su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y justifique mediante la justicia al que esté en la fe de nuestro Adón, Yeshua. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda anulada? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así pues, consideramos que el hombre es justificado mediante la fe y no por las obras de la ley. Porque, ¿acaso él es Elohim de los judíos únicamente y no de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque Elohim es uno que justifica mediante la fe a los circuncisos y mediante la misma fe a los incircuncisos. ¿Invalidaremos pues la ley por la fe? De ninguna manera, más bien ratificamos la ley. ¿Qué pues diremos concerniente a lo que Abraham, el principal de los patriarcas, obtuvo en la carne? Porque si Abraham fue justificado por sus obras, tenía de qué jactarse, pero no para con Elohim. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham al Eterno y le fue considerado como justicia. Porque al que trabaja, no se le considera su salario como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino que solo cree en el que justifica a los pecadores, su fe le es considerada como justicia.
como también David declaró acerca de la dicha del hombre, a quien Elohim confiere justicia sin obras, diciendo: dichosos son aquellos cuya iniquidad es perdonada y cuyos pecados son cubiertos. Y dichoso el hombre a quien Elohim no le tome en cuenta su pecado. Es pues esta dicha referida a los circuncisos o referida a los incircuncisos. Pues decimos que a Abraham le fue considerada su fe como justicia. ¿Cómo entonces le fue contada? ¿Cuando era circunciso o cuando era incircunciso? No cuando era circunciso, sino cuando era incircunciso, porque él recibió la circuncisión como señal y sello de la justicia de su fe, la cual él tenía cuando era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin estar circuncidados, para que también a ellos les sea considerado como justicia. Porque no es padre por la circuncisión solamente para los que son de la circuncisión, sino también para los que siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham siendo incircunciso. Porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia de que serían herederos del mundo no fue dada mediante la ley, sino mediante la justicia de su fe. Ya que si los que se basan en la ley fueran los herederos, la fe resultaría inútil e invalidada la promesa. ¿Por qué motivo de ira es la ley? Pero no existe ley, tampoco hay transgresión de la ley. Por esta razón somos justificados por la fe, que es por gracia, para que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que se basan en la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, que es el Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por Padre de muchas naciones, delante de Elohim, a quien tú has creído, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Y sin tener esperanza él creyó, en la esperanza de que llegaría a ser padre de muchas naciones, como está escrito: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en su fe, aunque contempló su cuerpo muerto, el cual era de 100 años, y la matriz muerta de Sara, no dudó de la promesa del Eterno como un incrédulo, sino que fortaleciéndose en fe, dio gloria al Eterno, convencido de que lo que Elohim le había prometido podía cumplirlo, por lo cual su fe le fue considerada como justicia. Pero esto de que su fe le fue considerada como justicia no se escribió solo por causa de él, sino también por causa de nosotros, porque también nos ha de ser considerada a los que creemos en aquel que resucitó a nuestro Adón Yeshua de entre los muertos, quien fue entregado por causa de nuestros pecados y fue resucitado para justificarnos. Primera de Corintios
Colosenses 2:10. Y en unión con Él, que ustedes están completos. Él es la cabeza de todo gobierno y autoridad. También fue en unión con Él que fueron circuncidados, no con circuncisión hecha con manos humanas, sino cumplida por medio de despojarse del control de la vieja naturaleza sobre el cuerpo. En esta circuncisión hecha por el Mesías, fueron sepultados juntamente con Él por haber sido sumergidos. En unión con Él, también fueron resucitados por la llenura de fe del Eterno, que se manifestó cuando levantó a Yeshua de los muertos.